Quan parlem d'autosanació, fem referència a la capacitat que tenim totes les persones de recuperar l'equilibri, la salut i el benestar per nosaltres mateixos. La veritat és que confiem molt poc en aquesta capacitat i esperem que siguin els altres els que facin la feina per a nosaltres. Volem estar bé, però no sabem com fer-ho i ens preguntem: què poden fer els metges, terapeutes o professionals del benestar per mi? En lloc de preguntar-nos: què puc fer jo per a la meva salut i benestar? Sens dubte, el primer que hem de fer és escoltar el nostre cos. Un cos que ens avisa a cada moment, però que només li fem cas quan potser ja és massa tard. Un dolor a l'esquena constant probablement té l'origen en la disfunció d'un òrgan o una víscera i que aquesta segurament provingui d'un bloqueig emocional. Si no fem res, si seguim amb les mateixes relacions tòxiques, el mateix diàleg intern, els mateixos hàbits de vida i el mateix tipus d'alimentació, amb el temps la disfunció es convertirà irremeiablement en símptoma. No podem separar el cos físic del cos emocional, del cos mental ni del cos espiritual. Qualsevol actuació que fem en benefici d'un d'aquests cossos energètics repercutirà positivament en la resta. Estem acostumats a prendre medicaments per alleugerir o fer desaparèixer els símptomes, però per reequilibrar-nos sempre haurem de sanar l'origen del malestar, dolença o malaltia. La clau de la coherència no és una targeta màgica que faci desaparèixer les dolences d'una manera miraculosa, però sí que ens pot ajudar a fer que els nostres 4 cossos, físic, emocional, mental i espiritual, estiguin en coherència i d'aquesta manera començarem a fer canvis a la nostra vida per millorar la nostra salut i el nostre benestar. Desde Reset Interior os queremos proponer una nueva práctica y en este caso haremos una adaptación a una técnica de sofrología, que cuando hablamos de sofrología estamos hablando de un entrenamiento mental con visualizaciones, con activaciones, ¿no? Y aquí vamos a utilizar la llave a la coherencia. Y para ello dividiremos nuestro cuerpo como 3 sistemas. El primero sería la cara y la cabeza. El segundo sería la mitad de nuestro cuerpo, zona media, y la tercera sería de la cintura hacia abajo. Y lo que haremos primero será, es como si escaneáramos la cara y la cabeza para encontrar alguna tensión. Y cuando encontramos alguna tensión, nos centraremos cada vez que expulsamos el aire. Es decir, cuando notamos una tensión en la cara, sea en la parte posterior de la cabeza, una tensión, vamos liberando tensiones cada vez que expulsamos el aire. Entonces, al expulsar el aire es como si vamos a visualizar y que estas tensiones se vayan evaporando de alguna manera. Luego haremos lo mismo, este escaneado de la mitad del cuerpo, la mitad, los hombros, brazos, pecho, abdomen, espalda. Especial atención en la espalda. Muchas tensiones emocionales incluso, si nos quedan aquí en la espalda, la zona lumbar, vamos a escanearlo y cada vez que expulsemos el aire, vamos liberando todas estas tensiones. Mitad inferior del cuerpo, hacemos lo mismo. Buscamos tensiones, rodillas, pies, y cada vez que... Pero incluso con fuerza, cada vez que expulsamos el aire, vamos liberando estas tensiones. Dedicaremos unos momentos para liberar las tensiones que hayan quedado en todo el cuerpo y luego ya vamos a activar. Y para activar cogeremos la llave de la coherencia, la cara de los corazones, y la vamos a colocar en el chakra corona. Imaginamos que de esta parte sale un vórtice de energía y que ilumina de color violeta toda esta zona. Y cada vez que inspiramos el aire, nos llenamos de energía y de vitalidad. ¿De acuerdo? Luego vamos bajando chakra por chakra y exactamente lo mismo. Cada vez que inspiramos el aire, energía y vitalidad. Vamos al chakra de la garganta, corazón, plexo solar. Vamos el segundo y el primero. Siempre especial atención. Cada vez que inspiramos el aire, vamos activando energía y vitalidad. ¿De acuerdo? Antes de empezar, importante, unos momentos para tomar conciencia con la cara de la coherencia de nuestra vida. De mirar, de tomar conciencia si somos coherentes en nuestra vida. Simplemente observar.
Y luego ya le damos la vuelta y ponemos la mano en el corazón. ¿De acuerdo? Explicado esto, vamos a hacer la práctica. ¿Sí? Pues coges la llave, te la pones en el corazón. Unos momentos para tomar conciencia de nuestra vida, de nuestra coherencia. ¿Vale? La cara de los corazones, en tu corazón. Y vamos a tomar conciencia de la cara y la cabeza. Relajándose. Tomamos conciencia de la nuca y el cuello. Y vamos observando cualquier pequeña tensión en toda esta zona. Si observamos alguna tensión, vamos a centrar ahora en nuestra respiración. Y cada vez que expulsamos el aire, todas las tensiones van desapareciendo. Al expulsar el aire, cualquier tensión física, emocional, preocupaciones, se van liberando. Muy bien, ahora vamos a pasar al segundo sistema. Tomar conciencia de los hombros, de los brazos, de las manos, el pecho, el abdomen. Vamos, cada vez que inspiramos el aire, dejamos que el abdomen se dilate, como un globo que se infla suavemente. Y al expulsar el aire, el abdomen vuelve a su posición inicial, como un globo que se deshincha suavemente. Vamos a poner especial atención ahora en la espalda. Tensiones físicas, de la parte cervical, las dorsales, las lumbares. Hacemos un recorrido vértebra a vértebra. Y cualquier tensión, cada vez que expulsamos el aire, dejamos que todas las tensiones se vayan evaporando. Cada vez que expulsamos el aire, todas las tensiones se van liberando. Muy bien. Y vamos a centrar la atención ahora en la mitad inferior de nuestro cuerpo, bajo vientre, piernas, pies. Cualquier tensión de esta zona, rodillas, vamos expulsando cada vez que sacamos el aire. Vamos liberando cualquier tensión. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño recorrido de la cabeza a los pies, por si queda alguna tensión todavía. Y cada vez que expulsamos el aire, todas las tensiones se van evaporando. Muy bien. Ahora vamos a poner la llave de la coherencia encima del chakra corona y vamos a imaginar como un vórtice de energía se dirige al séptimo chakra. Y cada vez que inspiramos el aire, energía y vitalidad. Una agradable luz de color violeta invade toda esta zona. Muy bien. Vamos bajando al chakra entre las cejas, sexto chakra. Y cada vez que inspiramos el aire, energía y vitalidad en cada una de nuestras células.
Una agradable luz de color azul intenso invade toda esta zona. Bajamos ahora las manos con la llave de la coherencia al chakra de la garganta. Cada vez que inspiramos el aire, energía y vitalidad. Observamos una luz azulada en toda esta zona. Bajamos al chakra del corazón. Cada vez que inspiramos el aire, energía y vitalidad. Observamos el color verde, un color verde luminoso. Penetra en cada uno de nuestros órganos. Nuestro corazón se dilata de manera sencilla, lenta. Bajamos ahora al plexo solar, unos centímetros por encima del ombligo, y cada vez que inspiramos el aire, energía y vitalidad. Una energía de color amarillo penetra en cada célula. Bajamos ahora las manos en el chakra número 2 y cada vez que inspiramos el aire, color naranja invade toda esta zona. Cada vez que inspiramos el aire, energía y vitalidad. Bajamos ahora, chakra base, color rojo, penetra en esta zona. Cada vez que inspiramos el aire, energía y vitalidad. Volvemos ahora a poner las manos encima del corazón y notamos como la luz blanca invade todo nuestro cuerpo. Y cada vez que inspiramos el aire, sentimos llenos de energía y de vitalidad. Y ahora, antes de finalizar, vamos a activar 3 cualidades positivas de nuestra personalidad. La seguridad y confianza en nosotros mismos. El equilibrio entre nuestro cuerpo y nuestra mente. Y la ilusión. La ilusión por las pequeñas cosas de la vida. Y vamos a activar la coherencia. La coherencia entre lo que pensamos y sentimos, entre lo que decimos y lo que hacemos. Y de poco a poco vamos moviendo ligeramente los dedos de los pies, nos vamos estirando como si nos levantáramos de una siesta, reactivando, moviendo ligeramente. Cuando estemos preparados, ya podemos abrir los ojos. Y a dormir. Bueno, esta técnica es una adaptación, hemos dicho, de la técnica llaves de sofrología, y pienso que es una buena herramienta para uno mismo tomar conciencia tenemos la capacidad de ayudarnos, de sanarnos, de tener más energía, más vitalidad.
¿De acuerdo? O sea que os animo a que practiquéis y nada, hasta el siguiente vídeo. Gracias. Si dediquem de 10 a 15 minuts al dia a fer aquesta tècnica de sofrologia, amb la clau a la coherència, podrem assolir grans beneficis. Com deia el doctor Caicedo, el creador de la sofrologia, una acció positiva sobre una part de la consciència repercuteix en la totalitat de l'ésser. Si gestionem bé les nostres emocions, si ens alimentem correctament, activem el nostre cos amb una mica d'exercici i dediquem uns pocs minuts al dia a fer pràctiques meditatives i, sobretot, si vivim de manera coherent, amb amor i gratitud, la capacitat homeostàtica del nostre organisme ens portarà, com per art de màgia, a l'autosanació física, mental, emocional i espiritual.